A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente. La voluntad de Dios solo puede ser impedida y retrasada por sus escogidos. Y la prédica de referencia es la número 12. Y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente. Sabemos que los mandamientos de Dios, que es su voluntad, incluye su voluntad secreta y su voluntad revelada. Y asimismo, en ella está la voluntad individual que Dios preparó de antemano para cada uno de sus escogidos, a fin de que a ellos el misterio de Dios les sea revelado, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Y para el cumplimiento de los mismos, Dios creó al hombre con capacidades naturales diferentes, y por su presencia, Él escogió a unos pocos quienes negarían su yo, dando inicio a la comunión íntima con miras a la salvación de nuestras almas, instantes en que nuestro hombre interior es fortalecido y el Espíritu del Señor es derramado sobre nosotros, lo cual resultará en nuestra liberación, avivando el fuego del Espíritu Santo, que son las experiencias de los sufrimientos, para que andemos en ellas, que tiene como fin aprender a obedecer para la purificación de nuestras almas, y mediante la enseñanza de la unción nos hará saber su voluntad. De no ser así, nosotros mismos, como escogidos de Dios, estaremos impidiendo ser conformados a la imagen de su Hijo y por ende retrasando que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Salmos 119:35, Deuteronomio 29:29, Mateo 25:15, Efesios 3:16, 2 de Timoteo 1:6-7, 1 de Pedro 1:22, Proverbios 1:23, Romanos 8:29. Bien, hermanos, en la prédica de referencia número 12, titulada ¿Cómo saber que fuimos escogidos para llevar a cabo la voluntad de Dios? Aquí habíamos dicho que el hombre, en su inclinación natural, obedece a la naturaleza satánica. Y esto lo podemos ver en Romanos 11:32. Vamos allí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Esta desobediencia tuvo su origen en el huerto del Edén, Señor Jesús, dando lugar a la caída del primer hombre, que es Adán. Y esa caída se origina porque el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira lo que dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto nos indica que perdieron esa relación que tenían con Dios. ¿Qué sucedió? Su intuición se insensibilizó y su conciencia empezó a funcionar. No es que el hombre no haya tenido conciencia hasta ese momento, claro que la tuvo, sino que comenzó a funcionar.
surgiendo al mismo tiempo el sentir en la conciencia. Y de inmediato tienes dos sentir. Un sentir que proviene del bien, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay otro sentir que proviene del mal de ese mismo árbol. El sentir del bien que proviene de nuestra alma para hacernos sentir bien ante Dios. Mira lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es nuestra justicia, que proviene de nuestro hombre natural y no de nuestro espíritu regenerado. Entonces, cuando estamos en este sentir, somos libres del pecado, pero no somos libres de nuestro yo, porque en este sentir nos movemos mediante los sentimientos. Por eso que podemos ver creyentes, hermanos, que en su actuar dudan. Hoy día dice una cosa y mañana dicen otra cosa. Son creyentes que no se puede confiar en ellos, porque no hay una firmeza, no muestran que su hablar sea igual que su pensar. Mira lo que dice Salmo 26:4. No me he sentado con hombres hipócritas, no entré con los que andan simuladamente, los que tienen una apariencia de piedad. Están en Juan 8:32. Se han hecho libres a medias. Si se mantienen por tiempo en esa justicia humana, de seguro que en cualquier momento van a caer en la injusticia. Es así, hermano. Esa apariencia no dura mucho. Posiblemente en la calle puede permanecer, pero mientras no nos vean a alguien que nos conozca, eso sale a la luz. Ese es el sentir del bien, hermano. El sentir del mal es que estamos constantemente en pecado. Somos despreciables, no solamente ante los ojos de Dios, sino de la gente que nos conoce, que pueden estar en el bien. O sea, todo el linaje humano en su conciencia tiene el sentir del bien y el sentir del mal. Cuando el hombre cae en una degradación a fondo, ya no tienen el sentir del bien, sino solamente el sentir del mal. Pero el privilegio que tenemos los hijos de Dios, que nuestra conciencia nos hace experimentar el sentir de la intuición. Tiene por propósito de que nos hagamos uno con el Señor. Porque al hacernos uno con el Señor, vamos a andar en el temor de Dios. Y no solamente vamos a andar en el temor de Dios, sino que nos vamos a situar en Romanos 8:14, en la que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a tener la verdadera justicia, que es Cristo manifestándose en nuestro vivir diario. Por eso que el Señor nos dice, levántate de los muertos, no te quedes en Efesios 5:14, porque yo te escogí para que me obedezcas y para que en ti se cumpla mi voluntad. Entonces, teniendo en cuenta el título de la prédica, la voluntad de Dios solo puede ser impedida y retrasada por sus escogidos. ¿Por qué decimos que puede ser impedida y retrasada por los escogidos de Dios? Porque el escogido tiene libre albedrío. Él puede determinar qué naturaleza gobierne nuestra alma. Esa naturaleza que se convierte en su vida, dependiendo dónde pongamos nuestra mente. O lo ponemos en la carne o lo ponemos en el espíritu. Porque tenemos libre albedrío. Ese libre albedrío se perdió en el huerto del Edén. Satanás capturó la voluntad del hombre y le hace creer que el hombre se guía por él mismo. Y no es así, porque el hombre se guía por el sentir del bien o el sentir del mal. Ambos provienen de ese árbol que Dios prohibió al hombre que comiera. O sea, están bajo la jurisdicción satánica, todo el mundo. O sea, todo el mundo no hace lo que quiere. Creen ellos que hacen lo que quieren. No es así. Satanás nos tenía a nosotros también como títeres. Gracias a Dios que fuimos escogidos y que tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu. Pero el Señor quiere que vivamos por esa vida, porque tenemos libre albedrío. Podemos salir de Efesios 5:14. No debemos quedarnos postrados allí, hermano, porque cuando decidimos salir somos envueltos por el Espíritu de Jesucristo. Somos liberados de nuestro yo. Somos saturados del Espíritu de poder,
de amor y de dominio propio. ¿Por qué quedarnos así postrados? ¿Por qué no permitir que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas? Cuando tomamos esa decisión, el Espíritu de Jesucristo nos envuelve. ¿Por qué no lo ponemos primero a Él? Antes que tus estudios, antes que tus distracciones, antes que tus familiares, y vas a ver cuán engrandecido vas a ser en Cristo Jesús. El Señor nos llama a que lo sigamos. ¿Para qué? Para que su voluntad se haga aquí en la tierra. Quede en nosotros aceptar o no ese llamamiento. Y si nosotros, hermanos, hemos decidido renovar nuestra mente, previamente haciéndonos uno con la voluntad de Dios, y entramos en el Evangelio del Reino, en el Evangelio avanzado que señala el libro de Romanos, pero luego después nos desanimamos, porque vemos el horizonte, quizás difícil a nuestros ojos físicos, o quizás estamos viendo que el costo que demanda es muy alto, y que con nosotros no es Filipenses 3:8, ni Salmos 73:25, y renunciamos o nos desanimamos continuar. Satanás sabe que la única manera que se lleve a cabo la voluntad de Dios es a través del hombre. Por eso que para aquellos que han alcanzado un nivel de salvación hasta el bautismo en Cristo, hace que tenga cosas placenteras, les hace creer que tienen ciertas revelaciones de parte del Espíritu, o les hace tener cosas sobrenaturales, haciéndoles creer que vienen del Espíritu, pero vienen de los sentidos físicos. Pero el hombre, cuando tiene el bautismo en Cristo, el hombre deja de pecar, pero deja de pecar momentáneamente, y está en el hombre natural. Y Satanás, con su engaño, les hace creer que está en el Espíritu, y eso impide de que el hombre no avance al nivel siguiente del plan de salvación para llevar a cabo la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo limitamos a Dios cuando no nos negamos, cuando no hay vasijas en nuestra alma para llenarnos de Cristo, para saturarnos de su Espíritu. Mira lo que dice 2 de Reyes 4:1 en adelante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Nuestras vasijas están preparadas para recibir al Espíritu de Dios. ¿Cuánto nos hemos negado, hermano, para que esas vasijas estén llenas? ¿Nos hemos negado lo suficiente? Porque solamente cuando las vasijas sean saturadas por el Espíritu de Dios, vamos a poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Si estás escaso de Dios, no puedes llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que la gracia que recibiste ha sido una gracia en vano. Dios le dijo a Ananías, con respecto a Saulo de Tarso, que más adelante se llama Pablo: vaso escogido me es este para llevar mi nombre. En esas vasijas vamos a llevar la persona de Cristo. ¿Dónde está mi temor? Podemos escuchar de Dios como dice en Malaquías: ¿dónde está mi persona? Porque solamente a través de Cristo vamos a poder llevar la voluntad de Dios. Nosotros solamente somos vasijas, somos el cauce por el cual fluye la voluntad divina. Limitamos el poder de Dios. Nuestras conductas, nuestros desánimos, impregnados de la rebeldía satánica, esa rebeldía que contiene el poder que nos puede llevar a volver a pecar. Si bien es cierto que en el bautismo en Cristo ya no pecábamos como antes, pero ahora sutilmente estamos pensando que quizás podamos hacerlo. Porque el poder del pecado está en la rebeldía, que la esencia satánica, ese poder todavía se mantiene en nosotros. Y la manera de quebrantar ese poder, no solamente para no pecar, sino para no andar en desobediencia a Dios, es que ese cordón umbilical, que en prédicas pasadas lo hemos mencionado, tiene que romperse. Ese cordón que nos une todavía a Satanás,
Es que ese cordón no permite, hermanos, que la voluntad de Dios comience a fluir en vasijas limpias, en vasijas purificadas por ese fuego del Espíritu Santo. Pero el hombre ya no puede echarle la culpa a Dios. El hombre tiene libre albedrío. Y el hombre sabe dónde pone su mente, si en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Mira lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Dónde ponemos nuestra mente? Muchos de los que se congregan no se han dado cuenta que además del pecado, la carne también comprende nuestro yo. Nuestro yo, que propiamente es nuestra voluntad. Cuando no hemos pasado al siguiente nivel, esa voluntad está impregnada de la rebeldía satánica. Y cuando nos desanimamos porque vemos el horizonte del camino que vamos a transitar, entonces también impedimos que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Todo esto, hermanos, nos lleva a ver la responsabilidad que tenemos. Solo a través de nosotros se puede llevar a cabo la voluntad de Dios. Él mismo quiso que sea así. Por eso que es necesario que la iglesia exista como tal, porque es a través de la iglesia, como cuerpo de Cristo, que va a llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Cuando estamos en esa situación, es porque somos un solo espíritu. Y si somos un solo espíritu, hermano, entonces la voluntad de Dios va a fluir. La voluntad de Dios será una realidad. ¿Por qué? Porque cuando somos un solo espíritu, somos la iglesia. Y si somos la iglesia, somos el reino. Y si somos el reino, tenemos autoridad. Y si tenemos autoridad, podemos llevar a cabo la voluntad de Dios. En la medida que nos negamos, hermano, se activa la fe. Se libera el poder, que es la base de la autoridad. Porque lo que le interesa a Dios es que se haga su voluntad. En otras prédicas posiblemente vamos a ver qué es lo que implica tanto esa voluntad. Ese deseo que el Señor tiene que se haga aquí en la tierra. Y les adelanto que una de ellas apunta a Dios, otra al hombre y otra a Satanás. Esa es una exquisitez, hermano, cuando escuchamos esa prédica. ¿Por qué tanto es que se tiene que llevar a cabo la voluntad de Dios? Por eso que siempre les digo que le debemos hablar a nuestra alma. Vamos a la iglesia. No vamos a una simple congregación. Vamos a la iglesia en la que vas a ser molida y avergonzada. Cada reunión que tengamos, tenemos que avergonzar a nuestra alma, para que lo que somos salga, porque la victoria es tener cada vez menos de nosotros. Vamos a Romanos 8:29. Porque lo que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos impidiendo que Cristo se manifieste, y por ende retrasamos la voluntad suprema de Dios, que tiene como principio su beneplácito. Mira lo que dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos. ¿Cuántas cosas nos hemos comprometido con el Señor? Nadie nos obligó a comprometernos con ello, pero nos hemos deslizado singularmente. Y el Señor nos dice, seamos diligentes, seamos prontos en cumplir con lo que nos hemos comprometido. ¿Por qué no nos resulta lo que esperamos? ¿Por qué no tenemos lo que buscamos? Porque no hemos deleitado al Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Queremos aplacar el sentir de nuestra conciencia. Queremos acallar la voz de Dios, reemplazando lo que nos hemos comprometido. La palabra dice que Él no puede ser burlado. Mira lo que dice Éxodo 32, del 30 al 35. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Aplacamos la voz de Dios, pero no nos libramos de las consecuencias. Dios posterga el castigo. Él no puede ser burlado. En el 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Mira lo que dice Eclesiastés 5:1, y luego pasamos del 4 al 6. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
Y mira lo que dice el 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Aplacamos nuestra conciencia. Queremos acallar la voz de Dios. De repente estamos en una reunión familiar y el dueño de la casa nos dice: no vayas a la iglesia, quédate a almorzar. Voy a llamar por teléfono para justificar mi ausencia. Mira lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Tenemos que entender que las cosas de Dios son serias y con una facilidad en las iglesias se faltan, bajo cualquier justificación. Y el Señor dice: no dejes de congregarte. ¿Por qué perdemos lo que Dios nos quiere dar? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Fácilmente nos deslizamos, como dice Hebreos 2:1, porque el que está en la fe se mantiene. El que está en el yo es cambiante, porque sus sentimientos imperan. La iglesia tiene que crecer, y la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la voluntad de Dios. Señor Jesús, mira lo que dice cuando nos hemos comprometido con la voluntad de Dios. 2 de Corintios 8, del 11 al 12. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. A veces las emociones nos llevan a comprometernos con el Señor. Que voy a dar para tal cosa y al final de cuentas no lo das. Que voy a traer tal cosa y al final no lo haces. Reaccionemos, hermanos. Que no debemos comprometernos con cosas que no lo vamos a hacer. Y queremos taparlo haciendo otras cosas para la iglesia en la que no te demanda negación. Cuando nosotros aplacamos la voz de Dios con nuestras justificaciones, lo que vamos a lograr es endurecer nuestros corazones. A veces cuando escuchamos voces, entramos en el engaño. Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta estar invocando el nombre. Quizás somos como los fariseos. Quizás no tenemos ni la salvación. O quizás si la tenemos, no hacemos todavía la voluntad de Dios. Porque no estamos aceptando el llamamiento del Señor que señala en Lucas 9:23. O quizás hemos dado el avance, pero nos desanimamos cuando vemos el camino. Ese camino que es Cristo. Y estamos terminando. Porque ese camino, mira lo que dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta por las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué sufres? ¿Sufres por tus pecados o por el cuerpo de Cristo? Si es por tus pecados, estás intranquilo, no hay paz. Pero si es por el cuerpo de Cristo, la palabra dice que el evangelio del reino es justicia, paz y gozo. Mi amada esposa nos va a decir algo. Que la gracia sea con todos nosotros, Señor Jesús. Hay un versículo claramente que dice: con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Vino a mí ese versículo cuando tú decías: no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, va a ser parte de la iglesia, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Jesucristo decía: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No pongamos la mira en los hombres, pongamos la mira en el Señor. Y gloria a Dios que el Señor ve el deseo de nuestro corazón, la disposición que tenemos, y Él nos ayuda a avanzar. Pero primero tiene que haber una disposición en nuestro corazón, un anhelo en nuestro corazón de hacer su voluntad y no la nuestra. Y en este tiempo nos llama a edificar la iglesia, dando testimonios, dando revelaciones, hablando su palabra, en definitiva. Creamos que la Biblia es la palabra de Dios. No tengan la menor duda que lo que la Biblia dice es. Es cierto, la escribieron hombres, pero bajo inspiración de Dios. Gloria a Dios que así sea y que Dios bendiga la obra de nuestras manos. Amén. Entonces, lo que mi esposa decía, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que negarnos. Él nos compró a un alto precio. Su sangre fue derramada en el Calvario. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Por lo mismo que le pertenecemos a Cristo, Él nos puede obligar
a que lo obedezcamos, pero Él no es así. Él nos da el libre albedrío. Él neutraliza nuestra inclinación natural a efecto de que tomemos nuestra decisión de seguirlo o no seguirlo. Si lo seguimos, está garantizada que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.